La Academia de Marketing Online, episodio 405. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, técnicas de marketing digital y personas inconformistas que un buen día se cansaron de trabajar para otros y decidieron montárselo por su cuenta. Yo soy tu anfitrión, Óscar Feito, y seré tu guía en este emocionante viaje a través de los negocios en Internet. Pero cuidado, no será un viaje sencillo y encontrarás un montón de obstáculos en tu camino. Por eso, cada lunes mis invitados y yo te vamos a equipar aquí con una buena dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte en tu travesía. Hablando de formación, inspiración y motivación, nuestro invitado de hoy es una auténtica celebridad del mundo de los negocios. No solo es un referente que sabe un huevo de copywriting y persuasión en general, sino que también tiene un talento especial para meterte en la cabeza ideas complejas de forma sencilla y 100% práctica. Respecto a la parte de inspiración, pasó de descargar camiones, escoltar a strippers y trabajar en desguaces a ganar millones de euros a través de la escritura, a pesar de ser disléxico y que en el colegio le dieron prácticamente por un caso perdido. Respecto a la motivación, sabes que no va de chasquear los zapatitos y apretar los ojos muy fuerte mientras recitas mantras motivacionales delante del espejo. No, la motivación consiste en tener motivos poderosos para hacer cosas ambiciosas. Y nuestro ilustre invitado de hoy también te dará motivos más que suficientes para dejar de hacer lo de siempre y empezar a probar cosas que funcionan. Podríamos decir que mi amigo Isra Bravo es una mezcla entre Bad Bunny, Rafa Nadal y Samuel L. Jackson, pero en el mundo del marketing online. Es un tipo trabajador, exitoso, creativo, diferente y profundamente generoso. También es irreverente, un poco brutote a veces, y tiene menos pelos en la lengua que en la cabeza. Pero en pocos años se ha convertido en uno de los copywriters más cotizados, influyentes e imitados del mercado hispano. Isra ha formado en técnicas de persuasión escrita a miles de empresas y emprendedores en todo el mundo. Tiene una de las comunidades privadas con más miembros del sector y hace poco publicó un libro imprescindible que se llama Escribo porque me gusta ganar dinero, donde destripa su metodología para escribir textos que venden. A mí personalmente Isra me ha ayudado en más de una ocasión y es un orgullo poder llamarle amigo, así en mayúsculas, y si todo va bien, más pronto que tarde, quién sabe, podría ver la luz alguna cosilla bastante curiosa que andamos tramando juntos. Mientras tanto, en esta nueva visita de Isra Bravo a la Academia de Marketing Online, vamos a descubrir las claves para que tus productos y servicios se queden tan pegados en la mente de tu cliente como un bote de Loctite mal cerrado. Bienvenido por tercera vez a la Academia de Marketing Online, Isra. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Qué tal estás? Muy bien, Óscar, muchísimas gracias a ti. Vaya presentación, macho. Yo digo, voy a dejarle que hable Óscar nada más y dentro de una hora digo, bueno, hasta luego, que ha sido un placer estar aquí. Nada, pues muchísimas gracias. Te lo grabas, esto siempre digo, esto luego te lo grabas y en estos momentos de bajón, de baja autoestima, te lo pones otra vez y coño, ese soy yo. Claro, cuando tengo un mal día digo, espera, me voy a poner a Óscar, que me voy a poner a Óscar presentándome y ya está, se me pasan todos los males. Muchísimas gracias, de verdad. Nah, y me he quedado corto. ¿Cómo va todo, Isra? ¿Qué tal vas? Estupendo, va todo muy bien y nada, como tiene que ir, o sea, el tiempo pasando y disfrutando de él lo que podemos, o sea, que maravilloso. Eso es lo importante, con la familia, con el solecito, con el buen tiempo, trabajando y bueno, para la poca gente que todavía no sepa qué es lo que haces, que no creo que sean muchos, pero oye, siempre hay. Sí, siempre hay. Siempre hay. O quizás, fíjate, no te digo que no sepa lo que haces porque ya lo he explicado en la intro, eres copywriter, enseñas a la gente a vender más allá del copy realmente. Te voy a hacer una pregunta, ¿nos puedes resumir de dónde sale tu audiencia, o sea, cómo te descubre la gente y cómo conviertes ese interés, o esa atención o esa visibilidad en ingresos? Pues mira, básicamente desde hace años por el boca a boca. Quiero decir, es como yo no invierto en publicidad, ojo, nada en contra, es muy importante invertir en publicidad, la publicidad es muy importante, presupuestos para esto, quiero decir, muchas veces se confunde cuando digo esto como si dijera, como si fuera algo menor y tal, no, o sea, simplemente mi manera de trabajar es traer un tipo de cliente que venga referenciado porque me escuche en sitios, porque alguien se lo diga, porque bueno, es un tipo de perfil que me interesa más, no busco una expansión enorme, sino que sea sostenible y vaya con gente que tenga ganas de escuchar lo que digo y luego los monetizo pues a través de una, en este caso, en estos momentos, a través de una membresía donde les invito a formarse en temas de copywriting, estrategia y este tipo de cosas
que son tan importantes para cualquier negocio online. O sea, que digamos que ese es el resumen de dónde saco a la gente referenciada, cómo lo monetizo a través de mis formaciones en estas cosas. Si esto es, fíjate que lo que estamos haciendo hincapié en esta nueva temporada del podcast es realmente en lugar de decir, oye, ¿tú qué haces? Pues yo soy coach, o yo soy copywriter, o yo soy formador online o consultor, que eso está muy bien, pero al final eso no es el negocio realmente, ¿no? El negocio es cómo te descubre la gente y cómo monetizas, ¿no? Y lo que estamos viendo en estos episodios es que, bueno, incluso el mismo tipo de negocio, el mismo perfil, puede estar generando audiencia y monetizándola de distintos caminos. Y eso es lo más importante. Tú, Isra, ya estabas creciendo mucho antes de la publicación del libro este que hemos mencionado, Escribo porque me gusta ganar dinero, de Alienta, ¿no? De hecho, estuviste aquí por primera vez, fíjate, en junio de 2019 y yo ya había dicho, ostras, este tío está mola cómo escribe estas cosas y fíjate lo que ha sido, ¿no? Pero a raíz de la publicación del libro te has convertido en una celebrity, ¿vale? O sea, ¿qué te ha aportado el libro? ¿Qué es lo que te ha aportado? Y sobre todo, ¿cómo te está afectando esta fama? O sea, yo estuve en la Feria del Libro hace poco. De hecho, me firmaste el libro, que lo tengo ahí guardado como oro en paño. De toda la Feria del Libro, era, con diferencia, la mayor cola que había, ¿no? Entonces, son cosas de estas que yo supongo chocan un poco, ¿no? ¿Qué te ha aportado y cómo lo has vivido? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, sí, la verdad es que choca, porque no dejo de ser pues un tipo pues de barrio y tal, bueno, pues que ha tenido siempre, bueno, pues trabajos de estos no cualificados y demás. Entonces, lo que supone el libro es como una especie de acelerador, ¿no? Yo ya tenía un negocio que pues la verdad que me iba extraordinariamente bien. Saco el libro, empiezo a salir en medios de comunicación tradicionales, entrevistas, El Mundo, La COPE, El País, ABC, Hola, Telva, o sea, sitios que dices, yo cuando salí en el Hola quedé alucinado, ¿no? Porque, ¿sabes? Me decía mi madre, estás en el Hola. Entonces, claro, llegas a un tipo de público muchísimo más amplio. Llevarlo lo llevo bien porque a ver, sigo teniendo la misma manera de enfocarlo. Quizás sí que es verdad que con el tiempo y cuando pase y viene tanta gente de golpe, sí que te vuelves un poquito más, bueno, pues te agarras un poquito más a la gente de siempre, ¿no? En ese sentido, porque claro, todo el mundo te ofrece cosas, todo el mundo y tal, ¿no? Pasan este tipo de tal. No me voy a quejar por algo así, pero sí que es cierto que se genera un ruido a tu alrededor, que debes saber aislarte, debes saber que no eres más que una gota en el océano, que al fin y al cabo, bueno, pues tienes una cierta habilidad en algo en concreto, como en mi caso el copywriting, pero que eres un absoluto ignorante en el 99,9% del resto de cosas del mundo, así que trato de divertirme y lo que me permite esto es una cosa buenísima, es cruzarme con gente muy interesante en el camino. Cuando me metí en esto, bueno, pues tuve la oportunidad de conocer gente como tú, que es fantástica y que hace un trabajo que admiro muchísimo, y el libro pues permite llegar a un tipo de perfil de persona pues que a lo mejor de otra manera no puede llegar. Ya no solo como público potencial tuyo, sino hacer amistades, oportunidades, conocer gente que de otra manera no, y eso para mí es lo más enriquecedor de todo, ¿no? Poder estar, yo siempre he procurado rodearme de gente más lista que yo, no es que sea una cosa muy complicada, pero es que para estar con gente más tonta, prefiero estar solo, ¿sabes? Entonces procuro rodearme con gente tal. Y el libro, bueno, pues me ha abierto las puertas a perfiles y a gente, bueno, pues que dices, hostias, macho, qué cosas hace esta gente, ¿no? Y en ese sentido es maravilloso. Es curioso una cosa que acabas de decir cuando mencionabas lo de Lola. Es como que nos han metido mucho en la cabeza que hay que ir siempre allá donde esté tu público objetivo, ¿no? Que hay que hacer todas las acciones o publicidad o campañas o incluso generación de leads, ¿no? Buscar un perfil, ¿verdad? De un público objetivo, tu cliente ideal, tu tal. Y a veces cuando te abres un poco más, que quizás no vas con expectativas, con lo que dices, bueno, pues una entrevista en el Hola o una aparición en un medio que a priori no me iba a aportar nada. O yo alguna vez que digo, bueno, pues voy a probar que me han invitado a dar una charla en un congreso para profesionales inmobiliarios o médicos, que a priori no es mi perfil a priori, pero y luego te sorprende, ¿no? O sea, que te surgen esas oportunidades que dices, coño, es que no se me había ocurrido. Claro, no, es importante tener en ese sentido una predisposición a mirar más allá del nicho. Yo tenía una obsesión hace años, sí, ¿verdad? Que además lo comento alguna vez contigo a nivel personal charlando, que bueno, pues a lo mejor era muy ambiciosa, pero mira, la jugada me fue saliendo bien, que era, yo quería sacar el copywriting del mundo del marketing como tal, ¿no? Quería convertirlo, que llegara gente
que no supiera lo que era la palabra y prácticamente no supiera nada de marketing, ni de negocios online, ni nada, ¿no? Eso era un poco lo que me apetecía. Y porque quería ver la respuesta y esa ambición de decir, es que la escritura persuasiva te vale para todo, para que tu hija estudie, para vender su triciclo, para vender un piso, para ligar. Tú siempre tenías muy claro en la cabeza que tú querías presentarlo como una habilidad transversal. Eso es. Es decir, algo que los chavales deben de saber, ya no solo escritura persuasiva, sino comunicar, conectar, convencer, ¿no? Ya más allá del texto en un anuncio o en una carta de ventas, que incluso ¿quién habla hoy en día de cartas de ventas? Aparte de tú. ¿Sabes? Una landing page, una página de ventas, no sé, y es ese convertirlo en algo transversal. Es que estoy convencido de que yo el otro día, una de las lecciones de la membresía era cómo presentar un currículum que salió seleccionada una chica por encima de 2.500 intentos, 2.500 currículum. Uh-huh. Entonces, claro, yo como lo estoy viendo desde dentro casos digamos, como de la vida cotidiana y lo que mejora saber escribir de forma persuasiva, saber comunicar bien. A mí una de las cosas que más me gusta, hace poco vino un chico que me quería conocer y tendría 18 años a que le firmara el libro y el tío decía que había descubierto lo que quería ser, ¿no? Que quería ser copywriter. A mí esa es una de las cosas que más me pueden gustar, que más me pueden llenar, porque es tratar de hacer ver a muchas personas que independientemente de que vayan a ser o no profesionales de esto, esta es una de las habilidades más importantes que puedes aprender y no es porque yo me dedique a ello, sino porque es una realidad. Saber comunicar, saber darte valor de una forma u otra. Macho, es que la vida es venta. Es que como no te sepas vender, por buen profesional que seas, lo vas a pasar muy mal. Es importante saber hacerlo. Y no es que lo diga yo, es que es así. Entonces, por eso mi obsesión de llegar a públicos y lugares totalmente distintos para que lo puedan ver y bueno, pues que quien quiera aprovecharlo, que puedan ver mejorada su vida de manera importante. Hace poco, fíjate, ahora que estamos hablando de lo de los currículums, y yo tengo 2 chavales, bueno, la tuya todavía es más pequeña, pero yo tengo 2, Isra, que entran a finales de último año de bachillerato. No te puedes imaginar, o sea, no he pegado ojo este verano, ya han descubierto la noche, y es terrorífico, y bueno, como tengan que escribir, ves los WhatsApps y dices, pero madre de Dios, o sea, esta gente, cómo se expresa, o sea, terrible. Y hablando de currículums, hace poco vi yo un anuncio de Lego, una oferta de trabajo de Lego, y a mí Lego, fíjate, que es una marca que siempre me ha gustado, y dije, ¿cómo enfocaría yo esto? Yo diría, joder, si yo tuviera que mandar el currículum, mandaría la típica carta de presentación, que muy poca gente manda, la gente manda el currículum así, boom, de buenas a primeras, y decir, joder, yo recuerdo las navidades que yo me he pasado tirado en el suelo montando Legos con mis niños, cómo años después todavía siguen apareciendo piezas de Lego entre cojines, entre las plantas, todavía hay Legos de ese halcón milenario de hace 12 o 14 años que montamos una Navidad y me acuerdo con esa pieza de Lego. Tú escribes esa carta Lego, yo no digo que te vayan a coger, pero lo enfocas de esa manera y vas a ser diferente. Y en la diferenciación es lo que hacemos en realidad, ¿no? Claro, es que la mayoría de las veces escribimos como si fuera un telegrama, ¿no? Entonces esa no es la realidad de la vida. Entonces puedes utilizar, bueno, lo que se dice, ¿no? De storytelling, ¿no? Ese tipo de cosas para poder dar una imagen mental, porque cuando una persona lee no ve palabras, ve imágenes. Entonces hay un poder muy grande en esto. Y por eso, bueno, yo insisto siempre en eso. Yo cuando me dicen, ¿qué quieres que sea tu hija? Digo, lo que quiera, pero copywriting va a aprender. O sea, lo tengo claro. O sea, que si tiene 10 años y yo eso ya se lo voy enseñando poco a poco, con pequeños detalles. Ella hará con su vida lo que le dé la gana, como no puede ser de otra manera. Y por mucho que yo sea su padre, pues me tendré que joder y aguantar. Sí, pues, pero esto te va a volver como un boomerang, porque cuando te empieza a pedir la paga semanal y que se quiere ir a Benidorm con las amigas o al festival de no sé qué, te va a emplear las mismas tácticas que le has enseñado. O sea, recuerda esta conversación, Isra, porque sí, te va a venir y te va a morder en el culo. Me va a sacar lo que quiera. Te va a sacar lo que quiera. Oye, una cosa, seguro ahora durante la venta del libro ¿sí? Me consta porque lo he leído y porque lo he visto y porque te he escuchado pues el audio de la feria y cosas que has hecho, algún experimento durante lo que ha sido la publicación del propio libro y que la gente lo va a encontrar en el libro y lo va a ver fácilmente en cuanto lo abra, cosas que tú has hecho distintas o experimentos para, oye,
promocionar el libro, multiplicar la visibilidad, que ese libro vaya más allá, que te reporte un beneficio más allá del libro. ¿Nos puedes compartir, no sé, alguna idea, algún concepto de ventas que hayas aprendido durante todo este proceso, que hayas aplicado en todo lo que ha sido la comercialización y la promoción del libro, que quizás podamos aplicar a otro tipo de negocios? Pues mira, voy a decir algo que no es que haya aprendido con el libro, sino que se ha, digamos, confirmado Sí. y que puede venir muy bien a cualquier persona que nos esté escuchando. Cuando una persona va a hacer una presentación de un libro, bueno, pues es inevitable, bueno, pues ese baño que se le da a uno mismo al ego, pensar que el mundo gira un poquito a tu alrededor y ese tipo de cosas. Son cosas naturales, va con la naturaleza humana, no hay que sentirse mal con ello, pero por suerte o por desgracia, las cosas ahí fuera son diferentes a cómo son dentro de ti. Entonces dije, yo les voy a dar un motivo a todas estas personas para que vengan a una presentación o para que me compren el libro y demás, a darles un motivo real más allá del libro, ¿no? Entonces, todas estas cosas que he ido haciendo, pues han ido funcionando. Yo me imaginaba que iban a funcionar porque les había probado en muchos ámbitos, pero es decir, cuando uno vaya a hacer una presentación no simplemente tiene que decir, vente a la presentación porque es mi libro. Puede hacer la presentación y decir, vente a la presentación que es de la presentación de mi libro y además vas a descubrir tal, lo que sea. Si escribes ficción, cómo desarrollé los personajes de ficción. Si escribes sobre lo que sea, cualquier tipo de detalle que haga que la otra persona tenga un estímulo adicional al hecho de ir. Esto es algo positivo porque vas a conseguir arrastrar más gente, vas a conseguir que la gente esté más motivada. Entonces, hay que estar siempre en un modo venta. Lo que pasa es que las veces, la gente muchas veces, como no nos enseñan a vender, incluso nos lo plantean como algo negativo, vemos eso, la venta, como si estuvieras, engañando a alguien o alguna cosa. Creo que cada vez se supera más ese discurso, pero todavía está muy arraigado dentro de buena parte de nuestra sociedad. Y hay que saber que vendemos desde que nacemos y que estamos todo el rato vendiendo y que venderse es algo bueno. Es que, quiero decir, es que tienes que venderte. Entonces, cuando sacas un libro, tienes que pensar que tu trabajo, creo que era Picasso el que lo decía, que cuando acababa un cuadro decía, mi trabajo empieza ahora, ¿no? Pues cuando sacas un libro, tienes que saber que tu trabajo empieza justo cuando has acabado de escribirlo. Ahí empieza tu trabajo, que es que la gente lo conozca. Y muchas veces los escritores acaban el libro y dicen, bueno, ya me quedo de brazos cruzados a que venga el mundo a descubrirme. Eso no va a suceder, va a ser muy raro. Eso que estás diciendo sucede con los contenidos digitales. La gente que crea cualquier canal, bueno, incluso, no sé, un podcast, por ejemplo, o un canal de YouTube, o una newsletter en LinkedIn, o cualquier formato, cualquier contenido, yo tengo la percepción de que se invierte mucho tiempo en crear eso y poco en venderlo o en comunicarlo. Y por supuesto cursos, ¿no? Es decir, la gente normalmente invierte mucho más tiempo proporcionalmente en crear productos y servicios, a veces mejores, a veces peores, diseñar una mega mentoría, un mega programa, y luego pues igual lanzan un email o dos y luego pues oye, como que no quieren molestar demasiado, ¿no? Entonces en este sentido para ti la insistencia en la venta, ya no solo no ocultarla, sino la repetición también es importante. Es que, claro, es que el arma de persuasión más poderosa que tiene la humanidad en toda su historia es la repetición. Claro. Pasa en todo, o sea, quiero decir, eso hay que entenderlo. Nos guste o no, es así. O sea, quiero decir, sin la fuerza de la repetición, sin decir las cosas muchas veces, se diluye en los más de 3.000 mensajes e impactos publicitarios que tenemos al día todas las personas. Es decir, es una burrada lo que estamos expuestos. Por tanto, tú tienes que utilizar el arma de la repetición como forma de ir calando en la gente. Entonces, claro, es una auténtica pena, como bien estabas apuntando en su momento, que crees contenidos de calidad, o que no lo sea, vamos a ponernos en el caso positivo, gente que hace algo de calidad y tal, que luego apenas lo ofrezca. Quiero decir, es que no, es que tu trabajo empieza justo cuando has acabado el contenido. O sea, yo cada vez que acababa un curso decía, bueno, ahora toca empezar a trabajar realmente. Claro, pero mucha gente dice, bueno, ya está, ya lo he vendido, ahora voy a empezar a pensar en el siguiente curso. No, claro, pero hay que estar en modo venderlo. Yo tengo un montón de cursos en papel, ahora los voy a volver a sacar, no exactamente como antes, pero voy a volver a sacarlo, hacerlo a través de una distribución bueno, voy a avanzar y tal, es otra historia un poco larga de contar, que no viene al caso, pero a lo que voy es que tener cursos y estar ofreciéndolos forma parte del ciclo vital de un negocio. O sea, no puedes acabar un curso y decir, bueno, pues ahora lo ofrezco un par de veces y me espero al siguiente lanzamiento. Pero es que eso es un error, es un error garrafal. Y además,
bueno, tú que estás ahí dentro como yo en estos negocios, cada vez sabemos más de dentro que lo que son los lanzamientos puntuales son cada vez más difíciles de rentabilizar. O sea, es muy complicado. Pero aparte es muy curioso porque se entiende la importancia de la repetición y de la insistencia en lo que es la captación de audiencia. Es decir, la gente que sabe un poco de marketing o que lleva tiempo con un negocio sabe que, pues, por ejemplo, TikTok. No, es que en TikTok hay que publicar un vídeo cada día. Es que en Instagram tienes que estar también cada día con una story, con un tal, porque si no desapareces en todo ese maremoto de contenido, ¿no? Es decir, la gente entiende, o lanzas un podcast, no puedes fallar. Quizás la lección número 1 no puedes fallar. Si tú publicas los lunes, publicas cada lunes, nieve, llueve, truene o pase lo que pase. Eso es. La gente entiende que ese estar continuamente repitiendo tu mensaje de contenido es fundamental para estar en el mapa, en el radar de la gente. Es curioso que luego no aplican eso mismo a la hora de insistir con la venta. Vendes 5 días y ahora sigues generando esa máquina de contenido. Es curiosísimo eso, literal, es increíble. Gente que está creando contenido, sí, impresionante. Hablando de este tipo de contenido, Ira, después de conseguir visibilidad, de atraer una audiencia interesada en lo que tenemos que contar, a ti te ha funcionado el boca a boca, a mí me ha funcionado el podcast, la idea es que, claro, se apunten a esa lista de suscriptores, poder un poco cocinar esa relación a fuego lento y, sobre todo, vender y tener esa repetición, porque dices, bueno, es que, claro, si yo no tengo ese email de esa persona, yo no puedo garantizar que le voy a poder entregar un mensaje cada día. Es decir, si yo me baso solo en el algoritmo de Instagram o en el de LinkedIn o en el de YouTube, pues yo dependeré de esos algoritmos para llegar a mi propia audiencia. Es decir, aunque yo tenga 50.000 seguidores en Facebook, si yo quiero venderles todos los días o comunicarles algo todos los días, no puedo hacerlo, porque que Facebook solo me va a entregar ese mensaje al 1%, o LinkedIn al 5%, Twitter, cada vez que refresque, desaparece. O sea, es que es la gente que esté en ese momento mirando ese mensaje. Con lo cual ahí la idea es el email. Claro, ¿cómo convences a alguien para dejarte el email? Yo aquí quiero preguntarte algo muy concreto. ¿Tú eres escéptico o no sé hasta qué punto has ido cambiando o matizando tu postura o no de entregar un lead magnet, ¿no? Ese recurso gratuito, ese soborno ético a cambio del email? Un poco lo hablábamos cuando decías, oye, vente a la presentación de mi libro y te voy a enseñar también esto, pues cómo desarrollar un personaje de ficción o cómo desarrollar tal, algo que esté relacionado. Entiendo que el concepto del lead magnet es algo parecido, ¿no? Es decir, solo, oye, sígueme porque sí, porque te voy a tal, que puede estar bien, pero esa persona no te conoce, no confía en ti, tú le puedes decir misa. ¿No es mejor decirle, oye, mira, tengo esto muy concreto para ti que te voy a enseñar, es una presentación, es un checklist, es un test, es un algo, o sigues siendo escéptico con el concepto del recurso gratuito para captar los leads? No, funciona si lo haces bien. Vale. Quiero decir, sigue funcionando, pero es cierto que tienes que ser, te lo tienes que trabajar bien, tienes que hacerlo muy bien. Quiero decir, porque hay miles de recursos gratuitos, entonces para incentivar las ganas de que se suscriban, vas a tener que dejar a la gente con muchas ganas de ir al otro lado, o sea, generar el poder de dejar a medias. Si tú eres capaz de saber de dejar a medias, porque el ser humano estamos diseñados y codificados de tal manera que no nos podemos quedar a medias con las cosas. O sea, tú estás viendo una serie, se están cerrando los ojos, al día siguiente tienes que trabajar, pero el guionista, si es bueno, te deja con unas ganas de ver el siguiente episodio que, venga, vas a ver el siguiente. Aunque sepas que te va a pasar otra vez y que te vas a ir a la cama con ganas de seguir viendo y tal. Aún así, ¿no? Te dejan el abrir y cerrar círculos. Si tú haces eso bien, puedes utilizarlo. No es imprescindible, tú también puedes decir que no das nada y conseguir que se suscriban, pero vas a tener que dar algo en cierta manera, el que es generar una curiosidad. Entonces sí, está muy bien por decir, oye, suscríbete y vas a aprender esto, pero vas a tener que ser, ya te digo, lo suficientemente persuasivo. Vas a tener que trabajártelo. De eso no des. Quiero decir, es casi, fíjate, me atrevo a decir que lo del lead magnet gratuito es como una excusa, ¿no? En el sentido de, yo tengo el mismo de hace 5 años. Sí. Funciona muy bien, la historia de una irlandesa borracha, eso se empezó a correr la voz y lo tengo ahí, me funciona. Es casi una anécdota eso que está ahí ya. O sea, es algo anecdótico. ¿Por qué? Porque lo que consigo es que la gente quiera entrar a mirar. Eso es lo que se tiene que plantear la gente, que la gente quiera entrar a ver qué pasa ahí. Y el lead magnet es simplemente una excusa. Me alegro. Me alegro porque, o sea, es que pienso lo mismo. Es decir, yo creo que el problema no es el concepto de ofrecer algo a cambio del email. Es uno, ofrecer algo random, como un sorteo de un iPad, porque claro, ¿de qué sirve eso? Que eso es absurdo. O segundo, ofrecer un ebook, porque todo el mundo ofrece un ebook. O sea, si yo no te conozco de nada y tú me estás contando una historia y me das un ebook sobre tu vida, a mí es que no me interesa nada. Entonces, hombre, alguien se apuntará, pero a lo mejor es mucho más valioso
un audio de 10 minutos en el que explicas algo muy, muy, muy concreto de una manera. O sea, una vez más No, es la... vamos, o sea, no es que, o sea, eso seguro. Quiero decir, yo cuando veo cuando la gente te regalo mi libro o los 3 primeros episodios, es que eso no funciona porque tu libro, da igual quién sea, si no te conozco no sirve de nada. Ahora dile, te voy a resolver en 3 minutos en un audio esto y esto. Como sea público interesado, va a ir con muchísimo más interés eso que a tu libro. Ya te comprarán el libro. Va a ir con egoísmo, va a ir con egoísmo, o sea, Claro. eso es lo que hay que entender. Yo creo que hay que picar esa curiosidad y ese egoísmo. Aquí hablamos mucho en el podcast de egoísmo, en el buen sentido de egoísmo, o sea, quiere decir, Sí, sí. la gente en internet tiene muchas cosas que hacer, o sea, tiene otras cosas. Tú estás compitiendo, sí, con la gente de tu sector, pero también estás compitiendo con el fútbol, con el porno, con el 20... O sea, es verdad. Sí, sí, Es verdad, o sea, la gente es tiene una así. hora limitada y necesita algo. Entonces, ¿por qué te va a dejar el email? Porque tú le ofreces algo que a esa persona le interesa, no por ti, ni voy a leer los 3 capítulos de su libro, es que, a ver qué tal, No. es que es así. Estamos hablando con Isra Bravo, mi copywriter de cabecera y autor del bestseller Escribo porque me gusta ganar dinero, un libro imprescindible donde vas a aprender cosas tan deliciosamente rentables como, por ejemplo, una lección de copywriting para vender sin aportar valor, la fórmula de 3 golpes para escribir una carta de ventas que derribará incluso al cliente más férreo y 2 pasos sencillos para convertir tus defectos en una fuente inagotable de ingresos, entre otras cosas. ¿Has visto, Irra? No estamos hablando del libro solo, oye, el libro de Irra, sino de 3 cosas concretas que van a descubrir en tu libro. De poco sirve un gran email si lo abre poca gente, ¿no? Al final, a la larga, yo creo que la mejor forma de que tus suscriptores abran tus emails es acostumbrándoles como haces tú a encontrar cosas valiosas dentro. O sea, tu caso, tú puedes enviar un email con el asunto vacío y vas a tener un 80% de aperturas. Vale. Pero imagínate una persona que todavía no se ha ganado esa confianza, pues se han descargado ese recurso. Ostras, pues ese recurso ha estado bien, les ha aportado algo, ese audio de 3 minutos, ese checklist, ese algo, han aprendido algo egoístamente y egoístamente van a seguir abriendo tus mensajes siempre y cuando tengas un asunto atractivo. Tú tienes muchas fórmulas, ¿alguna favorita que pueda probar la gente que actualmente tenga tasas de apertura quizás más modestas o algún consejo? Sí, el contraste. Contraste. Si me tuviera que quedar con una, el contraste. Para Vale. hacernos una idea, ponemos un ejemplo para que nos pueda entender la audiencia. Tú imagínate que eres SEO y escribes un asunto donde dices algo del tipo, para hacernos una idea, ¿por qué nunca debes contratar un SEO? O sea, como que un SEO me está diciendo esto. Luego dentro puedes explicar, no contrates un SEO para posicionarte, si luego lo que vendes en la web pues no tienes ni medido los márgenes de rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya puedes decir lo que quieras, no se trata de decir algo que luego no cumpla ninguna promesa de lo que has dicho. Pero ese contraste, esto yo lo aprendí de un anuncio de los años 70, donde explicaba muy bien el concepto, no me acuerdo ahora del nombre, a lo mejor tú que sabes un montón también de copy, te acuerdas de a qué me refiero, pero bueno, el anuncio era algo así como el mejor jugador de golf de una sola pierna o un gran jugador de golf con una sola pierna. Sí. No sé quién era, no sé si era John Calton o alguno de estos. Sí, alguno de estos grandes y tal, ¿no? Sí. Que su anuncio fue un disparador de ventas total. ¿Por qué? Porque la gente cada vez decía, ¿cómo que es el mejor jugador de golf del circuito si tiene solo una pierna, ¿no? Para jugar al golf, precisamente. Si me dices otro deporte, macho, pero el golf... Bueno, pues ese es el contraste, ¿no? Una mezcla de algo bizarro con algo que no tenga mucho sentido. Oye, ¿te acuerdas de otro Israel de no sé si era Rolls Royce? Otro anuncio súper famoso, que tú eres un friki de los anuncios clásicos. Decía, ¿cómo era? A 100 kilómetros por hora, el ruido más alto que vas a oír es el reloj, ¿no? Del salpicador, del salpicadero. Creo que era Rolls Royce, sí. Sí, no, fabuloso anuncio también. Hay cada joya impresionante que además te puedes traer al mundo actual, porque claro, como siempre nos estamos inventando la rueda, no nos damos cuenta que la rueda ya la habían inventado. Claro. Nosotros no estábamos aquí y esto ya funcionaba. Entonces yo miro mucho los clásicos y de hecho aplico técnicas exactamente igual que los clásicos hoy día que funcionan como un tiro, porque la naturaleza humana no ha cambiado en estas décadas, ¿no? Han podido cambiar nuestros medios de comunicarnos y tal, pero que siempre tenemos a atender a pensar que somos los más listos y más listos que nadie y no es así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ya te digo, el contraste. Va a funcionar. Si me tengo que dar con una, el contraste, yo se lo recomendaría a cualquier persona porque va a resaltar en una bandeja de entrada. Y luego una cosa que suele decir mucho, no pongas anuncios, titulares muy largos porque la gente no los abre y tal. Todo lo contrario, si tú abres una bandeja de entrada y todos los titulares son más o menos del mismo tamaño y tú haces ahí, metes una frase no sé, de 50 palabras, automáticamente destaca, ¿no? La bandeja de entrada. ¿Sabes? Son cosas que funcionan, pero vamos,
como ángulo psicológico, vamos a quedarnos con el contraste. Vamos a hablar de un ángulo psicológico, pero para otra cosa, para vender. Hay muchas emociones y de hecho todas, lo tengo esto reciente por el curso de storytelling de hace poco que hice, donde hablábamos un poco de las emociones, las primarias, las secundarias, las emociones que son mezclas de otras emociones y cómo todas un poco se pueden conducir hacia generar un impulso de compra, bien por acercarse a algo que uno desea o bien alejarse de algo que uno pues quiere evitar, ¿no? Son dos emociones opuestas, ¿no? Tú puedes un poco calentarle a alguien con un futurible posible y muy goloso y muy apetecible, o a través del miedo, ¿no? De decirle, oye, mira, es que tu vida va a ser así, si sigues comiendo Doritos y bebiendo IPAs como hago yo, pues esto es lo que te vas a tener un marcapasos dentro de 10 años y todas estas historias. Claro, si tú a mí me tienes que decir, Óscar, deberías de tomarte un poco más en serio la alimentación, porque mira qué bien, vas a dormir, vas a estar súper cachas en la playa, vas a ligar, todo lo que tú quieras, o decir, mira, 55 años marcapasos, ya está, fin del COVID. ¿Tú cuál de estas emociones crees que es más poderosa para vender? ¿Tú utilizas las dos? Es decir, sí, las mezclas, tú ya eres muy máster, pero para alguien que está empezando, ¿le recomiendas alguna emoción en concreto que tiende a ser más? Porque claro, luego hay otras, como el asco. El asco es una emoción total, que no se usa mucho, ¿verdad? Porque la gente va por la alegría, va por el FOMO, el perderte algo, la pérdida, pero hay otras que igual funcionan. No sé. A ver, hay una cosa muy clara. Los seres humanos vamos a reaccionar antes para evitar un dolor, eso sí, que para buscar un placer. Eso sí, siempre es así. O sea, hay que partir de esa base. Te va a ser más fácil que le digas a alguien, no vas a poder atarte tus los zapatos como sigas comiendo así en 2 años porque no vas a poder ni doblarte de lo gordo que te estás poniendo, antes que buscar el placer. Pero has dicho una cosa muy buena también. Si tú le dices a alguien, oye, no dejes de comer... Eso es como pasa con los fumadores. Al fumador tú le puedes decir todo lo malo que es, se lo pone en las cajetillas y eso le da ansiedad y fuma más, ¿sabes? O sea, es decir, que hay que tener mucho cuidado con cómo se hace, porque puedes poner a la gente a la defensiva. Sí. Tienes que tener mucha mano izquierda, pero el dolor es lo que mejor va a funcionar, pero con la suficiente sutileza como para no hacerle sentir un idiota constantemente, porque se te va a poner a la defensiva. Entonces, desde luego, el asco es una cosa que funciona maravillosamente bien. El miedo, lo que no funciona, y eso lo hace muchísima gente por imitación, o funciona muy poco, es esta corriente de yo estoy aquí solo por ayudarte, esto maravilloso, mi misión en la vida es que tú seas feliz. A ver, se lo estás diciendo a miles de desconocidos y fuera, cuidado porque el mensaje queda enlatado, queda raro. Es decir, es muy loable y es muy digno, no solo es muy digno, es lo mínimo que puedes hacer, que tengas un negocio y que quieras vivir de él y ganar dinero. No solo hay ningún problema, es que no debes ocultarlo, o sea, eso tiene que ser tan natural y tan entendido como que, oye, yo tengo unas habilidades, unos conocimientos que comparto a cambio de dinero, igual que me formo en otras cosas y compro cosas y pago por ellas. Y no me planteo si la otra persona se está aprovechando de mí, no, es que las tengo que comprar porque las necesito, porque las quiero, por lo que sea. Entonces, creo que deberíamos quitarnos un complejo en la venta. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente cuando dice, no, es que a mí tirar del punto dolor no me gusta, me parece poco ético, con todos los respetos, eso es una tontería como un piano de grande. Lo que es poco ético es estafar a la gente. Es darles cosas que no les prometerles algo y no mandárselo, o cualquier cosa de estas, ¿no? Ahí sí, es que eso no es venta, eso es estafa, eso no tiene nada que ver. Sí. Claro, o sea, no tiene que ver. No, la venta es un intercambio de valor, estrictamente hablando, o sea. Tienes que dar en el punto de dolor, o sea, tienes que dar, o sea, quiero decir, ¿por qué? Porque es que es así como les vas a ayudar, es lo que hay. Crear, claro, luego hay a relación de eso el tema de crear una necesidad versus explotar una que ya existe, ¿no? Es verdad que hay muchas veces que nos empeñamos en intentar crear una necesidad que no está ahí. No sé si esto es porque nos enamoramos mucho de nuestros productos. Total. O quizás porque no hemos hecho una investigación, o a veces es simplemente el ángulo, que a lo mejor puede ser un producto muy útil y muy valioso, pero el ángulo que tú has utilizado para venderlo no es el adecuado. ¿Tú, Isra, haces algún tipo de investigación de mercado propiamente, o sea, más o menos formal, como, oye, voy a preguntar esto y voy a tomar nota de lo que me responde la gente y en base a eso voy a decidir si hacer esta formación o hacer esta otra, o si hacer esto para la membresía este mes o quizás hacer otra cosa, o digamos que ya es una cosa que tienes siempre funcionando en piloto automático? La tengo siempre funcionando, pero por una razón. Como yo me comunico con mi lista desde hace años diariamente, la gente responde. Claro. Es decir, me da una información valiosísima. Digamos que yo hago un estudio de mercado que podría valer miles y miles y miles de euros y lo tengo gratis, ¿no? Entre comillas, en el sentido de que
tengo esa información. Pero con relación a eso de crear necesidades que no existen, eso es muy, muy, muy complicado. Y cuento una anécdota que es muy buena, ilustra muy bien esto, sobre un copywriter muy bueno, muy famoso, que estaba dando clases a gente que se quería formar con el tema. Entonces les pregunta, bueno, si vosotros tuvierais que montar una hamburguesería, ¿qué querríais tener como ventaja competitiva? Entonces levantaba la mano uno y decía, yo la mejor salsa de tomate, otro, yo la mejor carne, y decía el tercero, yo el local con la mejor ubicación. Y le dice el tío, ¿no? El profesor, algo así como, no tenéis ni puta idea de lo que decís, lo que hay que tener es un público hambriento, Sí. ¿no? Pues ese es el tema, o sea, tú tienes que buscar dónde está el hambre del público, Sí. no tienes que inventarte nada, tienes que dar lo que el mercado demanda, y el mercado demanda constantemente, o sea, si tú dedicas a cualquier rama de marketing o desarrollo personal, lo que sea, va a haber gente ahí fuera que está demandando algo. No te inventes cosas, de verdad, que seguramente tienes un porcentaje inmenso de posibilidades de pegarte un golpazo de frente, pero de 3 pares. Dales de lo que están hambrientos. ¿De qué tiene hambre el mercado? Dáselo. ¿De qué tiene hambre? Esto, por cierto, quien tenga curiosidad, son las letras de las cartas de Gary Halbert. En una de las primeras, ¿no? Los Boron Letters, estos famosos, bueno, no sé hasta, bueno, es un tío que estaba en la cárcel, Gary Halbert, que por cierto murió hace relativamente poco, y ahí lo cuenta, ¿no? Que lo mejor, la mayor ventaja competitiva que puedes tener es un público hambriento. Todos los públicos son hambrientos y lo que hay que encontrar es ese ángulo, ¿no? Hablando de esto de hambre, Isra, los mejores copywriters soléis resumir casi todo el proceso de la persuasión en una cosa que tú ya has aludido antes, que lo hemos pasado de puntillas, pero me lo he guardado, que es pintar una imagen. Lo has dicho muy de pasada, los oyentes más perspicaces, y aquí tenemos muchos porque son fantásticos, se lo habrán quedado, ¿no? Pintar en la mente del cliente una imagen lo más nítida, lo más viva y tangible posible de cómo sería su vida sin ese problema o sin esa necesidad. Yo, fíjate, hace poco escuché una entrevista con otro copywriter que conoces, que es Ray Edwards, y decía que una de las palabras más poderosas es imagínate. Imagínate que yo te digo, oye, Isra, imagínate un elefante morado saltando a la comba. Ahora mismo tú y todos los oyentes van a tener esa imagen en la cabeza. Cada elefante va a ser distinto. Unos serán grandes y a lo mejor el tuyo es pequeño. Unos serán realistas. El tuyo seguro que es una caricatura tipo Picasso con un elefante deforme. Pero todo el mundo va a tener un elefante morado saltando a la comba en la cabeza, porque yo te he dicho, oye, imagínate un elefante morado saltando a la comba. Ahora, esto no aporta mucho. O sea, está muy bien como curiosidad, como truco de magia, pero ¿nos puedes dar algunas ideas para pintar estas imágenes, ¿no? Porque todo el mundo dice, tienes que pintar una imagen en la cabeza de tu cliente. Esa es la clave, ¿no? Pero claro, la teoría está muy fácil. Obviamente tienen que leer tu libro porque hay ejemplos. A mí me viene a la cabeza el desguace. O sea, yo me imagino ese desguace con el jefe, con el Isra sentado en el suelo. O sea, hay que leerlo porque así lo vas a entender. Pero si tuvieras que formulizar eso, si tuvieras que decir, oye, esta historia del desguace funciona por esto y por esto y por esto, ¿cuáles serían los 2 o 3 puntos clave de pintar esa imagen? Yo lo que le diría a cualquier persona que tenga interés en esto, en decir cómo puedo dibujar en la mente de una persona, hay un camino que es maravillosamente efectivo, es utilizar la metáfora. La metáfora nos va a ayudar de una manera increíble. Hay una frase, fíjate, un ejemplo donde la gente lo va a poder entender muy bien, de Warren Buffett, uno de los inversores, si no el inversor más prestigioso del mundo y tal. Este tío, pues bueno, pues es una eminencia y tal. Entonces, se juntó con un grupo de personas que iban a comprar sus fondos y tal, ¿no? Inversores. Entonces, el tío podía haber tirado pues de métricas, de datos, de cómo hago el análisis de empresa, quiero decir, porque se dirigía a un público preparado y más preparado que él, pues pocos, ¿no? Pues dijo algo así para vender los fondos, no sé exactamente la frase, pero más o menos la frase es bastante famosa, de hoy hay un árbol que está dando sombra porque un día alguien lo plantó o algo así, ¿no? Era tal. Entonces, el tío proyectó con esa metáfora la imagen de los demás de que invertir a largo plazo es lo que te va a permitir que en un futuro haya un árbol dando una sombra. O sea, les proyectó la imagen en la cabeza de la inversión a largo plazo, de los hijos pudiendo beneficiarse de todo eso, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces la gente se va por las características, ¿no? A la hora de dibujar en la mente de alguien se va. Y las características son aburridas si no nos quedamos con los datos. Entonces, tú lo que tienes que hacer para dibujar en la mente de la gente,
truco, por así decirlo, entre comillas, pero bueno, que funciona muy bien y que sería el primer paso, porque luego ya podríamos profundizar, pero se nos iría esto larguísimo, sería el uso de la metáfora. La metáfora te va a ayudar muy bien a que la gente comprenda conceptos que a lo mejor son un poco más complicados y vender a lo mejor fondos de inversión puede ser complicado, pero si tú le dices a una persona lo del árbol que está dando sombra, pues lo va a entender enseguida. Entonces, ese es el ejemplo que podríamos hacer más rápido para que la gente utilizara la metáfora para enseñar conceptos que puedan ser complicados, para hablar de algún beneficio que quieran ofrecer, pues pueden utilizar este tipo de recursos y funcionan muy, muy bien. Y pintan muy bien en la cabeza a los demás. Yo creo que esto está claro, ¿no? Las metáforas. Y de hecho hay gente que las utiliza, pero donde creo que fallan luego es que, claro, aprovechan la metáfora y entran luego, pues, volver la metáfora del elefante como un elefante en una cacharrería a la hora de vender, ¿no? A la hora de hacer esa transición, o yo lo llamo un tobogán hacia la venta, es decir, vale, tú me has contado la historia de Warren Buffett de cómo ese árbol da sombra y luego te voy a vender un fondo para que tú crezcas tus ahorros. El salto entre esa metáfora y es como que estás pintando esa imagen en la cabeza y de repente ¡zas! Le pegas una colleja y le cómprame el fondo, ¿entiendes? Y es como que se viene todo abajo, se produce una disonancia, vuelven a subir los escudos de protección del cliente, decir, coño, sí, muy bonito lo de la metáfora, desgraciado, pero ahora ya solo me acuerdo que de repente me la has intentado meter doblada. ¿Hay alguna forma de hacer esto sutil? No sé, es como que tú o no hay que hacerlo sutil, no sé. Sí, no, es que esto lo habrá escuchado mucha gente, pero eso no significa que no sea una verdad que se pueda aplicar. Esto es, tú tienes que conseguir, ya sé que va a sonar muy atópico, pero es que es así. Tú tienes que conseguir que la gente quiera comprarte. O sea, tú no puedes convencer a la gente, tú no puedes estar haciendo el esfuerzo constante de convencer a la gente de que te compre, porque efectivamente va a pasar que se ponga a la defensiva. Tú puedes hacer una metáfora y de manera natural tú estás ofreciendo un producto, pero tú lo tienes que ofrecer desde el convencimiento de que lo que ofreces es bueno. Es muy difícil, por no decir, no sé si imposible, esa palabra es como demasiado y tal, pero bueno, para entendernos, que tú vendas algo en lo que no creas. O sea, tú tienes que creer en lo que vendes. Esto es importante, porque el momento en que tú crees en lo que vendes, ¿cuál es el problema con lo de las metáforas? Volviendo al de la metáfora. La metáfora muchas veces deja de funcionar porque metáfora con metáfora se anulan. Hay gente que empieza a contar historias y se va tanto por las ramas que dice, ¿pero qué me estás contando, macho? Y esto lo veo mucho en páginas de venta, que utilizan un exceso de la metáfora. Pero tú puedes utilizarlo y luego, ¿cómo vas a ir bajando la...? Es que, claro, para bajar la guardia de una persona que te está leyendo con un texto, hay una serie de técnicas, ¿no? Hay una cosa que funciona muy bien. Cuando tú empiezas al principio diciendo una verdad incómoda o un defecto sobre lo que tienes, luego todo lo demás también va a resultar más creíble. Empiezas a bajar la guardia. Hay muchas maneras de que la gente vaya bajando la guardia para generar esa confianza. Pero vamos, que el hecho de vender, insisto, solo va a ser un problema si tú muestras necesidad, si muestras una desesperación y si lo estás tratando de colar como por todos los medios. Tú tienes que pensar, yo tengo esto ayuda a este tipo de personas, voy a ofrecérselo a este tipo de personas. Y este tipo de personas tiene que decidir si le interesa o no le interesa. No tratar de convencerles o estar pensando, es que si no les sirve... Tengo que esconder la venta hasta el final. Es decir, tú estás vendiendo, esto es un email. Es verdad que la gente se confunde, ¿no? Y piensa, pues yo hago storytelling para contar historias. No, lo haces para vender. Realmente estás vendiendo algo y estás contando una historia para crear esa metáfora, para crear ese recuerdo, para que no se olviden, para tal, pero estás vendiendo en todo momento. No es que... Cuando yo salgo, mira, en 2017, Óscar, yo no conocí ningún caso en ese momento. Cuando salgo con mi marca personal, me refiero. Todo era esconder la venta en Internet. Todo era, yo te voy a regalar no sé cuántos vídeos y tal, un training, no sé qué, y luego ya al final, tal. Yo lo que hice fue precisamente lo contrario, no esconderla, porque esconder la venta es como si la estuvieras poniendo un sesgo negativo. Entonces, desde el primer día digo, esta es mi lista, voy a tratar de venderte mis servicios, que en ese momento era lo que vendía, mis servicios, y voy a tratar de convencerte tal y como lo hago así. Oye, ¿tú sabes la cantidad de email de gente que me decía que agradecía eso? Sí, sí. Entonces, quiero decir, no esconder la venta. Claro, porque si no pasa lo que tú has dicho en su momento, yo te cuento la metáfora y luego, pum, trato así como de... No, utilizar la metáfora como vehículo para conceptos que pueden ser más complicados que queden dibujados en la mente de la gente, pero partiendo siempre de la base de que la gente tiene que saber que está tratando de
ofrecer algo que les vaya a ayudar. Sí, que la metáfora no es para distraer, ni para disimular, ni para ocultar, claro. es para ilustrar un punto, para lo que Eso estábamos es. diciendo, pintar una imagen de algo y ayudarle a esa persona a visualizar lo sencillo que es algo. Eso es, no decir, te la voy a colar por ahí. No, ese concepto no. Es verdad, es decir, como yo creo que esa es la clave, ¿no? Se crea la historia y se crea la metáfora y se crea todo esto como para no vender, cuando la idea es, mira, este curso es muy fácil. Esto que te estoy vendiendo es tan fácil que hasta lo podría hacer un niño, Ahí la metáfora o el ejemplo es para pintar esa imagen, pero lo importante, el sujeto importante, es el curso que le estás vendiendo y una característica concreta que puede ser la facilidad, que la estás explicando de una forma que sea más fácil de entender. Isra, estamos llegando ya al final, que además sé que tienes lío y no te voy a entretener. Solo una cosa más que a mí me tiene últimamente, me tiene así como con dudas, ¿no? ¿De qué forma podemos crear tensión de compra? Empujar a la gente, a los suscriptores, a comprar, a tomar una decisión de compra cuando vendemos productos evergreen, ¿no? Que son productos que técnicamente siempre están disponibles. Tú antes has mencionado también, oye, que es que esto de los lanzamientos de, oye, pues se hace un lanzamiento, un mes y pum, se acaba y ya no puedes comprarlo nunca más. A mí eso siempre me ha parecido artificial. Funciona, pero ¿por qué funciona? Porque hay una tensión de compra indudable. Es decir, oye, esto se acaba y punto, pelota. Se acaba. O sea, es la forma más fácil, pero quizás es una forma perezosa de crear una tensión. Yo sé que tú tienes ideas bastante creativas en torno a decir, oye, yo tengo un curso, pues, por ejemplo, el curso de Génesis, o por ejemplo, el curso de podcasting. Están ahí siempre. ¿Qué pasa? El problema es que al estar ahí siempre, pues la gente ya los conoce. Yo lo puedo mandar un email todos los días, pero bueno, vale, ¿y qué? Pero mañana va a seguir estando. Entonces la gente tiene esa tendencia, pues ya me lo pienso. Ya lo comento con mi marido, ya lo comento con mi mujer, ya lo comento... O sea, a mí me llegan excusas de estas de todo tipo porque en el fondo saben, pues está... Si mañana eso, pues ya lo compro mañana. Y al final el mañana es pasado y ya sabes lo que pasa. Entonces, la tensión de compra, la escasez, la urgencia con productos que en el fondo están siempre ahí. O sea, una consultoría. Yo hago consultorías. Pues a mí me piden información, yo mando, oye, ¿cómo funciona esto? Y ya está. Ah, pues vale, pues sí, me interesa, o no me interesa, o no te respondo. Pero estoy seguro que si hubiera un elemento de tensión, esos que no responden se podría convertir mejor. Hay muchas formas de hacerlo. Te voy a comentar, por ejemplo, cómo haría yo en una consultoría, que lo he hecho además muchas veces. Ahora me va a venir arriba y va a decir la gente, esto es un flipado, pero esta información de verdad que vale pasta, así que te la voy a decir muy por encima, ojalá, y luego tomando una caña te la profundizo. No por nada. Intercambiamos claro. Eso por lo de LinkedIn que hemos hablado antes. Eso es, porque esto así como muy por encima, pero que no se lo tome nadie a mal, que aparte yo adoro a tu audiencia, porque déjame que hagas este inciso, porque en las 2 o 3 entrevistas, macho, tienes un poder de arrastre y la gente te sigue con tanto interés y tienes tanta credibilidad y funciona tan bien lo que haces, que todavía me sigue gente llegando que me dice, te he conocido donde Oscar Feito. Y digo, pues hace 2 años que no hablo con él en público, ¿sabes? Y digo, hostias, es la hostia. Así que estoy muy agradecido a tu audiencia. Entonces me voy a portar un poco bien, pero no bien del todo. Si tú tienes una consultoría, lo que tienes que hacer, por ejemplo, te estás vendiéndola todos los días y le dices, oye, el 30, si contratas la consultoría antes del 30, por poner un ejemplo de este mes, porque es el último día de tal, te voy a incluir 2 detalles que van a ayudarte a vender más al margen de lo que te iba a decir gracias a esto y esto. Y te lo voy a mandar empaquetado en un vídeo, te lo voy a mandar en un audio, etcétera, etcétera. Solo si lo contratas antes del día 30. Cuando tú creas... Ya te digo, esto se puede profundizar mucho más, pero para que la gente se haga una idea del concepto. Cuando tú creas un concepto de urgencia diciendo, si la consultoría, por ejemplo, que pongamos que es una consultoría para montar un podcast, y tú dices, yo te voy a enseñar a montar un podcast, bueno, pues porque aquí de podcast poca gente en España sabe más que yo, porque llevo 404 programas y te puedo enseñar la hostia y tal. Y tú le dices, ahora, si me contratas antes del día 30, te voy a regalar un audio, un vídeo, un extra, donde te voy a enseñar no solo a crear el podcast, sino a posicionarlo. Sí, las 3 cosas clave que mejor me han funcionado para llegar al top 3 en iTunes, por ejemplo. Eso es, te voy a enseñar a posicionarlo. Digo, esto es un servicio aparte, quiero decir, yo te voy a enseñar mi consultoría para montar un podcast. Ahora, hasta el día 30, te regalo a los que lo contraten, te voy a incluir cómo posicionarlo, o sea, lo que viene después. Eso crea una tensión de compra que la gente ya no va a esperar. Que el que tenga interés de verdad ya no va a esperar a la consultoría a ver qué dices dentro de 2 meses. No, va a decir, hostia, se lo voy a contratar antes del día 30
Aprovecho y porque además de montarme el podcast, me va a enseñar cómo posicionarlo. Entonces, y que estrategias de estas, que llevo utilizando años en mi negocio y en otros negocios con los que he participado de una manera u otra, son fabulosas y se venden productos que están constantemente en Everlead, productos, cursos, lo que sea, se venden muchísimo. ¿Por qué? Porque se van creando tensiones. Entonces ya te digo que esto ha sido la hostia, Oscar. Esto... Pero porque eres tú y tu audiencia, si no... Esto, obviamente, cuéntanos un poco ya para terminar, Isra. Este es el objetivo de la membresía tuya realmente, o sea, dejar este tipo de cosas que te estimulen, que digas, ostras, esto lo puedo aplicar aquí, esto lo puedo aplicar allá, esto no lo voy a aplicar ahora, pero ya no voy a ir dando tumbos a ver cómo puedo crecer mi negocio, porque no es una membresía de copywriting realmente, es una cosa que va mucho más allá. A mí la etiqueta de copywriting para lo que tú haces no me gusta, se me queda corta, realmente, porque es que se puede aplicar en un vídeo, se puede aplicar en una consultoría. O sea, lo que me acabas de contar no depende de cómo yo escriba ese email. O sea, sí, que funcionará mejor con una serie de pautas como hemos estado hablando esta charla, pero es el concepto, es un concepto de ventas, no es copywriting solo. Yo digamos que soy copywriter, lógicamente, pero es cierto que en mi membresía toco muchos palos y toco mucho estrategia, muchísima. ¿Por qué? Porque una buena estrategia, una estrategia inteligente, adaptada a nuestro caso, el otro día, por ejemplo, en la lección de la membresía, veíamos cómo hacer un currículum. Para decir, y esto, bueno, pues es que un currículum y saber hacer una carta de presentación te vale para 1000 cosas. Vemos de email en frío o vemos cómo generar tensiones de compra, ¿no? Se ven muchas cosas. Por eso hay mucha gente, y llega mi momento spam, pero es cierto que me dice, un audio, me paga muchas veces, o sea, ya me lo ha dicho gente, que puede estar un año en la membresía, y mi membresía son 100 euros al mes. O sea, es decir, que no son 10, son 100 al mes. ¿Y por qué? Porque es cierto que alguien que tenga un negocio al que le das una serie de ideas y poniéndole ejemplos, casos reales en los que haya participado o de gente que esté dentro, te genera una serie de ideas que en cuanto las implementas, dices, hostias, me merece la pena y puedes estar dando un contenido que sea realmente valioso e implementable y sobre todo no abrumar tampoco, que muchas veces entramos en una membresía y ves tantas cosas que quedas acojonado, ¿no? Sí, eso lo estuvimos hablando con Jordi García hace poco respecto al tema de las membresías, de que no se trata tanto de abrumar, sino de generar contenido, producto, servicio, soporte, lo que tú quieras, pero que aporte algo, ¿no? Y en ese sentido es más allá de copywriting y aparte hay extras y hay bonus y de hecho hace poco los de tu membresía se llevaron un regalito, ¿no? Con lo cual también la gente... Un regalazo tuyo, Óscar, tú sabes. Claro, tienen sorpresas y cosas que van mucho más allá, ¿no? Es más una comunidad de acción, pero quitando el rollo de la comunidad, que a mí no me gusta estar ahí charlando con gente ni haciendo amigos. Por eso no lo quiero. Yo no quiero amigos, ¿sabes? Ya tengo mi vida, ¿sabes? Yo quiero vender. ¿Sabes lo que pasa? Que es que me he dado cuenta de una cosa. Viéndola desde fuera. Dios, es que se pierde mucho tiempo, macho. Se tira gente 3 horas en una comunidad compartiendo cosas y digo, mira, yo te doy el contenido y si quieres algo, me comentas. Y a lo mejor le doy una vuelta al tema del soporte y hago otras historias, pero eso ya te lo contaré para la cuarta entrevista. Para la cuarta. Isra Bravo, uno de los copywriters más cotizados e influyentes del mercado hispano, autor del libro Escribo porque me gusta ganar dinero. Desde luego hay que leerlo. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ti, Isra. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Óscar. Un placer. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta este podcast, si te gusta la Academia de Marketing Online y quieres aportar tu granito de arena, lo mejor que puedes hacer es dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos formar, inspirar y motivar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Y si tú también sueñas con emprender online, pero te paraliza la cantidad de información disponible y no sabes por dónde empezar, o crees que es muy difícil, o piensas que tú no vales para esto, te invito a ver la clase gratuita que he grabado para ti donde explico los pasos fundamentales para poner en marcha un negocio sólido en Internet desde cero, en el orden correcto y de forma súper fácil de entender. Puedes ver esa clase en www.oscarfeito.com/clase y te prometo que te ayudará a ponerte en marcha si todavía no lo has hecho y también a revisar los cimientos de tu negocio si ya has empezado pero te gustaría crecer más rápido. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.